Continuamos mirando el minimatch amistoso del Freestyle Chess que se juega en Singapur entre los dos mejores jugadores del mundo, Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, los número 1 y 2 del mundo, respectivamente. En la partida de ayer, el ganador fue Magnus Carlsen mientras conducía las piezas blancas, así es que Fabiano Caruana debe ganar esta partida donde él conduce las piezas blancas a fin de alargar esto hasta las partidas de desempate. Recordemos que esto se juega en formato ritmo clásico, 1 hora para cada jugador y además en el formato del ajedrez 960 o Fischer Random, donde las piezas de la primera fila son sorteadas o desordenadas. Así es que para nuestros amigos no videntes, acá van la ubicación de las piezas. Tenemos un caballo en A1, un alfil en B1, otro alfil en C1, una torre en D1, un caballo en E1, el rey en F1, una torre en G1 y la dama en H1. Evidentemente las piezas negras están ubicadas de la misma manera en la octava fila. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego. Pero antes, decir que este video es auspiciado por el nuevo canal de ajedrez Stockfish Enseña Ajedrez. Un canal que utiliza un robot virtual al que se le ha incorporado la inteligencia artificial para que sea capaz de realizar didácticos y entretenidos análisis. Todo con una pizca de sarcasmo y arrogancia. Así es que todo mundo queda invitado a seguir y suscribirse a Stockfish Enseña Ajedrez. Ok, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con C4. Despejando el juego para el alfil de B1. Responde Magnus Carlsen con C6, abriendo la diagonal al alfil de B8 e igualmente con idea esto de jugar el avance D5, D4, D5, C5, un bloqueo llamativo el cual paraliza el juego de las negras en el flanco de dama y entonces buscando jugar solo en el centro y flanco de rey. Sigue esto con H5. Probablemente para jugar G6 sin tener que recibir un molesto alfil H6 jaque de las blancas. H4, caballo F6, G3, G6, caballo B3, caballo G4, caballo D3, alfil F5, F3, diciendo fuera caballo mugriento, es lo que exclaman las blancas. Caballo H6, alfil G5, caballo C7, enroque largo. Y para nuestros amigos no videntes, el rey blanco ha quedado en C1 y la torre que estaba en D1 se mantiene allí en D1. Sigue esto con caballo E6, alfil D2, alfil por D3, quebrándole las patas al caballo, alfil por D3, caballo F5, E3, B6, F4, caballo H6, rey B1, caballo G4, dama F3, dama F6, torre C1. Las blancas están atentas a si se abre o no la columna C. B por C5. Otra posibilidad, también correcta, hubiera sido jugar B5 bloqueándole la de dama. Pero Carlsen se decanta por B por C5, continúa Caruana con caballo por C5, caballo por C5, torre por C5, E5, golpe central necesario, y además se amenaza avanzar el peón a E4, lo cual ganaría una pieza. Así que Caruana responde con D por E5, Carlsen con alfil por E5, aprovechando esto el hecho de que la dama blanca está en el aire allí en F3, y por tanto este alfil negro en E5 es incomestible. Sigue la partida con torre G C1, presionando al peón retrasado de C6, aunque entregando el de B2. Una opción sólida hubiera sido jugar torre C2, evitando la caída del peón de B2. Pero bueno, Caruana quiere y necesita jugar algo más agresivo para poder igualar el marcador del match. Pero bueno, volvamos a la partida donde se ha jugado torre G C1. Sigue esto con alfil por B2, torre por C6, caballo E5, doblete a torre y dama. Así es que esto es algo que fuerza a las blancas a responder con torre por F6, que es lo que hace Caruana.
Las negras lógicamente responden con caballo por F3, recuperando material. Rey por B2, caballo por D2, torre C7. La posición es igualada en términos materiales, pero me agrada algo más la posición de las blancas. Luce como que Caruana tiene cierta ventaja en iniciativa, ¿verdad? Sigue esto con enroque corto. Para los amigos no videntes, el rey ha pasado a G8 y la torre que estaba en G8 ha pasado a F8. F5, buscando abrir el enroque rival. Caballo E4, alfil por E4, quebrándole las patas al caballo. D por E4, F por G6, torre de 2 jaque, rey C1, torre de 3, G por F7, jaque. Las blancas tienen 2 peones de ventaja, pero curiosamente no tienen poder de fuego suficiente para hacerle daño al rey de las negras de momento. Sigue esto con rey G7, torre F4, torre por E3, G4, H por G4, torre por G4, jaque, rey F6, H5, torre F3, torre por E4, torre por F7, torre por F7, jaque, rey por F7, torre A4, torre C3, jaque, rey D2, torre C7. Carlsen intenta aguantar en este final de torres con peón de menos. Veamos si es posible o no forzar este juego. Torre A6, rey G7, rey D3, rey H7, A4, torre F7, rey E4, torre G7, una jugada tremenda, pero tremendamente mala. Con esto las blancas pueden ganar la partida. Mejor era torre C7. Y la clave de esta jugada es que si las blancas intentaran progresar con A5, por ejemplo, hagámosla, A5, entonces torre C5, seguido de torre por H5, y las tablas estarían garantizadas. Pero se ha jugado torre G7 en la partida, jugada tremendamente mala, y las blancas juegan rey D5. Ahora la jugada tremendamente equivocada es de Caruana. ¿No ha notado que acá se ganaba con la jugada A5? Y con el peón ya en quinta fila, las blancas pueden ganar el juego. Por ejemplo, tras torre G4 jaque y rey F5, las blancas amenazarían tanto a torre como al peón de A7. Entonces esto forzaría algo como torre G7, pero tras torre D6. La idea sería jugar rey E6 y tratar así de acercarse al peón de A7, despejando luego la columna A y con ello el peón blanco avanzaría triunfal. Pero bueno, rey D5 lo echó la partida, torre F7, torre 6, torre F4, un nuevo grave error de Carlsen. Los finales de torre son difíciles, ¿verdad? Ahora con A5 las blancas ganarían. Entonces aquí, ¿qué debían de jugar las negras? Bueno, debían jugar A5, era la única jugada para salvar el juego. Y la idea consiste en pasar la torre negra a F4 y capturar el peón A. Si ahora torre 4, entonces torre F5 jaque y se capturaría el peón de H5. Y si torre 5, para evitar que el peón de H5 caiga, entonces torre F4 atacando al peón de 4, etc. Serían tablas. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre F4 y ahora A5. Caruana ahora sí toma su oportunidad. Torre F5 jaque, torre E5, torre F6, torre E7 jaque, rey G8, torre por A7. ¡Qué error! La idea correcta era acercar al rey blanco al peón de la columna A. Por ello era mejor jugar torre E5. Y luego de torre A6 seguir con torre G5 jaque, rey F7, torre F5 jaque, rey G8, rey C4 para rey B5, etc. Las blancas ganarían. Pero Caruana ha jugado torre por A7 en una jugada tremendamente equivocada. Carlsen, torre F5 jaque, rey C4, rey H8. Sería un error fatal haber jugado en su lugar torre por H5 debido a rey B4 y el peón blanco podría avanzar y coronar. Fíjate qué difíciles son estos finales, ¿verdad? Pero bueno, rey H8 lo hecho por las negras, las blancas A6, torre F6. Buena jugada.
Es esencial seguir al peón para que la torre blanca no pueda moverse. Rey D4, torre C6, rey E4, torre F6, rey E5, torre C6. Las blancas no pueden hacer nada. El peón H es simplemente inútil. Caruana lo intentará durante un rato, pero el resultado ya no está en duda. Rey F5, torre B6, rey G5, torre C6, rey F5, torre D6, rey E5, torre C6, torre A8 jaque, rey H7, rey D5, torre F6, rey C5, torre F5 jaque, rey D6, torre F6 jaque, rey E7, torre C6, torre A7, rey H8, rey F7, torre B6, rey E8, torre D6, torre A8, rey H7, rey E7, torre C6, rey E8, torre D6, rey E7, torre C6, rey D7, torre F6. La torre siempre se mantiene en la sexta fila. H6, torre por H6, torre A7. En lugar de esto no servía A7 debido a torre A6, rey C7, torre A1, rey B7, torre B1 jaque y habría jaques por la eternidad. Serían siempre tablas, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos a lo que ha hecho Caruana en la partida, que ha sido torre A7. Carlsen responde con rey G8, rey C7, torre F6, torre A8 jaque, rey G7, torre F8, un movimiento curioso y divertido. Bueno, torre por F8, A7, torre F7 jaque, rey B6, torre por A7, rey por A7 y tablas. De este modo es Magnus Carlsen el que gana el minimatch porque, como dije en la intro de este video, ganó la primera partida de ayer. Y bien, aquí podemos ver en efecto que el marcador final lógicamente ha terminado 1,5 a medio a favor de Carlsen sobre Caruana. Espero hayas disfrutado de esta partida, al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.